¿Vieron cuando estabas en la secundaria o en la prepa y te iba mal en una clase y luego decías, no importa, el siguiente semestre ahora sí ya le echo ganas, de verdad? Bueno, pues básicamente ese ha sido Marvel en su nueva fase. Y yo ya no estoy, como diría la chaviza, soportando. ¿Cómo están, gente? Yo espero que muy bien. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hacer una reseña de la nueva película, de la nueva apuesta de Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Así que si quieren saber mi opinión, quédense viendo este video. Bien, como les decía al principio, cada que sale una nueva película de la nueva fase del UCM, me desencanto un poco más por no solamente la fase, sino el UCM en general. Al principio de estas fases yo pensé que solamente iba a tener como una especie de etapa incómoda en lo que se adaptan, en lo que presentan nuevos personajes. Creo que esa etapa incómoda ya duró demasiado y ya me empieza a cansar, y no solamente a mí, sino a otras personas, según lo que he visto en las críticas, en las opiniones y en la percepción del público. Pero bueno, antes de entrar en detalles vamos a platicar un poquito de qué se trata esta película, y es que al igual que sus contemporáneas, esta película se sitúa justo después de los acontecimientos de Endgame. Es decir que, bueno, sabemos que Thanos desapareció a la mitad del universo y luego 5 años después los Vengadores regresaron a esa mitad, pero bueno, ese tiempo no se pudo recuperar y pasaron cosas. En el caso de Scott Lang o Ant-Man, cuando regresa se da cuenta de que ya no solamente es un prófugo de la justicia, que nadie lo quiere, sino todo lo contrario. Es un vengador, es muy querido, muy respetado, a veces confundido, pero digamos que le gusta mucho su nueva vida, con excepción de que en ese lapso de tiempo su hija Cassie no desapareció junto con él, sino que ella se quedó en el mundo de los vivos, por decirlo de alguna manera, y bueno, creció y entonces tiene esta especie de culpa de no haber crecido con ella esos 5 años, sumándole al hecho de que no había crecido con ella desde antes porque había estado en la cárcel. Entonces hay un fuerte sentimiento de arrepentimiento por el tiempo perdido, y entonces le da una especie de sensación pues agridulce a este personaje. Pero resulta que Cassie, justamente su hija, no perdió el tiempo en estos 5 años y se puso a estudiar todo lo que tiene que ver con el reino cuántico, con todo esto que ya se había explorado en las 2 anteriores películas. Y es ahí cuando el personaje de Paul Rudd, es decir Scott, y el personaje de Michelle Pfeiffer, es decir Janet, la convencen de que eso no es una buena idea, de que puede tener consecuencias negativas, pero es demasiado tarde porque ha creado una máquina que envió señales al reino cuántico, y entonces al poco tiempo estas señales regresan y los absorben. Digamos que esta máquina absorbe no solamente a Scott y a su hija, sino que también a The Wasp y sus padres, convirtiendo automáticamente a esta película en un asombroso y trepidante viaje de vacaciones familiares de superhéroes. Y es que por esto toda la familia viaja involuntariamente hacia el reino cuántico, una realidad paralela a la nuestra, pero que se encuentra a un nivel cuántico justamente, pero hay todo un mundo, todo un universo nuevo dentro, en donde no solamente pues hay justamente esto, nuevos planetas, nuevos escenarios, sino que también hay nuevos personajes, hay criaturas vivas y hay criaturas también antropomórficas, entre las cuales tenemos por ejemplo el personaje de Bill Murray, a.k.a. el actor más desperdiciado. No sé qué, no es el más desperdiciado porque hay otros muy desperdiciados en esta película, pero un actor muy desperdiciado, sobre todo porque generó un chorro de expectativas saber que Bill Murray iba a estar en una película de superhéroes, que iba a estar en esta película, y bueno, al final de cuentas no voy a dar spoilers, pero su personaje resulta ser más X que nada. Pero bueno, resulta que este no es el mundo de caramelo, no necesariamente es una sociedad utópica, sino todo lo contrario, es una sociedad que está pues oprimida, que está bajo la dictadura de Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Myers, a quien ya habíamos visto por ejemplo en la serie de Loki con él, más o menos el mismo personaje. Sabemos que este es un personaje que tiene diferentes variantes porque justamente su cualidad es que puede transportarse en diferentes multiversos. Y es así que la familia de hormiguitas, bueno, tratan de no solamente salir de ahí, sino además
además ayudar a toda la gente que se encuentra bajo la opresión de Kang el Conquistador. Y por su lado trata de salir de ahí atrapando a la familia de hormiguitas y tratando de utilizar su poder para poder justamente salir del universo cuántico y poder conquistar el resto del multiverso. A ver, ¿por dónde comenzamos? Yo al principio de este video les decía que la nueva fase de Marvel era un poco como que con cada película le pasaba esto que nos pasaba en la prepa, en la secundaria, que decíamos, bueno, ya al siguiente semestre ahora sí le echo ganas, de verdad, porque cada una de sus películas la siento como una promesa de algo que va a iniciar, pero luego ves la película y sabes que no termina iniciando realmente. Y claro, o sea, digamos que esta puede ser el sello de esta fase, ¿no? Como que ya se presentaron los personajes, se presenta el universo y estos son simplemente capítulos que van ocurriendo, que son entretenidos, que son pues hechos para que vaya un domingo uno con la familia, con los amigos, se entretenga, se desconecte un rato, y eso está muy bien. El problema es que esa no es la manera en que se vende y esa no es la percepción y las expectativas que se tienen. Por ejemplo, con esta película las expectativas que se tenían eran muy grandes y era raro porque, bueno, sabemos que Ant-Man es una de las franquicias dentro del UCM pues más pequeñas, entonces resultaba extraño que a una de las franquicias y uno de los superhéroes más pequeños, bueno, sí literalmente, pero también digamos comparándolo a nivel fama, a nivel solidez de personaje dentro del universo, de importancia del personaje y tal, pues es un personaje menor. Y aún así se le dio a este personaje la oportunidad de presentar a el gran villano, ¿no? Básicamente al equivalente al Thanos de esta nueva fase. Por ahí resultaba extraño, pero bueno, de algún modo Kevin Feige, los productores y el director explicaban que, bueno, esta era una manera de presentar a Kang que, bueno, se prestaba por el hecho del mundo cuántico, que servía mucho para crear también esta situación de que a veces las cosas más grandes ocurren desde los lugares más pequeños. Se aventaron todo un choro, pero resulta que fue en vano porque al final las predicciones terminaron siendo ciertas y esta película se terminó sintiendo muy pequeña. Y lo digo en todos los sentidos. Si bien es una película, como te digo, entretenida, una película dominguera, palomera, que bueno, le puede gustar mucho, sobre todo a los niños, pues sabemos que también el UCM ha demostrado que puede generar películas que no solamente sean dirigidas a un público infantil, sino que también sean dirigidas a un público mayor y que les gusten y que se fanaticen y todo esto. Pero siento que con estas nuevas películas ha pasado un poco esta metáfora de echarle agua al caldo, ¿sabes? Cuando ves que estás haciendo tu caldito bien a gusto y luego de repente llegan más invitados y dices, chale, no la voy a hacer, ¿qué hago? Bueno, le echo agua y claro, se hace un caldo más grande, más sustancioso, que te dura más, pero que sabe menos, que está más desabrido porque justamente le quitaste toda la densidad que ya habías creado con las especias, que ya habías creado. Bueno, ya voy a dejar de hablar en metáforas de comida. Básicamente lo que creo que está pasando con esta nueva fase es que se quiere llegar a un lugar, pero ese lugar está todavía muy lejano, ¿sabes? O sea, la primera película de Los Vengadores estaba pronosticada para 2025, me parece, y ahora recientemente se ha anunciado que se va a extender un poco más. Entonces tenemos un tiempo muy largo relativamente, porque pues también las películas son tardadas de hacer, pero entonces se quiere llenar ese tiempo con muchas películas, con las películas que sean posibles. ¿Por qué? Pues simplemente para vender. Y entonces, ¿cómo le hacemos para eso, pero que además se conecte con el resto del universo, pero que además sean películas independientes, sólidas? Es una tarea muy difícil que lograron en sus primeras fases, pero que ahora siento no lo están logrando. ¿Por qué? Porque esta película, bueno, sí, claro, es una película familiar, muy cercano al cine de aventuras. De hecho, hay gente que la ha comparado un montón con Star Wars, por ejemplo, y otras películas de ciencia ficción y de aventuras, porque tiene varios elementos. Digo, también es algo que han estado haciendo mucho en esta nueva fase, ¿no? Que es como, bueno, esta película, ¿qué género le vamos a poner? Y con base en eso sacamos ciertos
ciertos lugares comunes, ciertos clichés, ciertas referencias de otras películas y la construimos con el pretexto de estos nuevos superhéroes. Sin embargo, pues es eso, es simplemente una copia, es simplemente una versión más barata de películas que ya hemos visto. O sea, simplemente por referirnos a Star Wars, que se le ha comparado muchísimo. Tenemos un personaje sólido como Scott Lang, que es además interpretado por un gran actor de comedia, Paul Rudd, que tiene un montón de carisma y entonces por sí solo sostuvo no solamente las películas anteriores, sino también esta, la sostiene muy bien con su carisma, con su interpretación y con lo bien que cae frente a cámara. Sin embargo, en esta película sobre todo siento que no lo logra del todo. ¿Por qué? Porque hay demasiados elementos, porque también tenemos otros personajes como Cassie, que si bien hace una buena química con este personaje, pues tampoco es una gran presentación de un personaje, porque entonces ya tenemos a un montón de Ant-Mans, ¿no? Tenemos a Ant-Man, tenemos a The Wasp, pero además tenemos a los personajes de Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, que por cierto, otros dos actores ampliamente exitosos, talentosos y sumamente desperdiciados. Son personajes que se ponen simplemente para cubrir la cuota, que incluso en su actuación se nota que están simplemente cubriendo la cuota, simplemente presentándose ahí para cobrar un cheque, porque sus personajes no tienen gran relevancia. De repente, claro, tienen ciertos Deus Ex Machina en donde entran y solucionan todo, pero no están construidos de una manera en la que sean necesarios para la trama realmente. Pero además, y esta es una de las cosas que más no me molestó, pero que más me disgustaron de esta película, y es justamente el desaprovechar a uno de los villanos, no solo a uno de los villanos más importantes, sino por lo que se ha comentado, el villano más importante de esta nueva fase, que es Kang el Conquistador. Además, desperdiciando también a un gran actor que es Jonathan Myers, que sabemos que es un gran actor y que puede interpretar a estos grandes personajes, porque además son, te digo, de diferentes variantes, pero sabemos que lo puede interpretar porque lo hizo en Loki, ya había aparecido en esta serie y bueno, realmente me gustó muchísimo más. Sé que no es técnicamente el mismo personaje pero aquí siento que pasa algo extraño, porque por un lado lo presentan como justo este personaje imponente, este villano que al súper poderoso, que nadie le puede ganar, que se supone que es incluso más poderoso que el mismo Thanos, y entonces te lo presentan como tal, pero luego suceden más acontecimientos que lo terminan desgastando, que lo terminan deslavando y bueno, que lo terminan minimizando al punto de ponerse a los golpes con Ant-Man, ¿sabes? Y entonces eso de algún modo sí le quita toda esta sensación de superioridad, toda esta imponencia que sí transmitía de nuevo, por ejemplo, Thanos. Creo que aquí lo que hubiera sido un poco más coherente, más inteligente de algún modo sería no ponerlo como tal, como el villano, sino sí presentarlo, pero que no sea quien se enfrenta a los héroes de esta película, que es lo que yo pensé que iban a hacer, metiendo al personaje de MODOK, que además es un personaje muy querido y muy respetado dentro de los cómics y dentro de Marvel en general. Pero ¿qué es lo que hacen con MODOK? Pues peor que con Kang. Lo ponen como un personaje no solamente secundario, sino un personaje, un alivio cómico, ¿sabes? Que sí, claro, se nota que es fuerte, que es poderoso, pero tanto su diseño de arte, su diseño visual es muy incómodo a la vista, te da más risa que terror. Y claro, el personaje de MODOK tiene que ser incómodo a la vista desde su concepción, desde el hecho de que es una cabezota con patitas. Pero bueno, también se ha compartido mucho otras versiones de videojuegos, de series que están muchísimo mejor hechas, y aquí se siente pues justamente como algo apresurado. Un poco te da la sensación de estos niños en la película de Thor Love and Thunder, ¿sabes? Que salían como en una especie de espuma, que se sienten apresuradas, no solamente en el guión, no solamente en las actuaciones y la construcción de sus personajes, sino que también hasta en los efectos especiales, que bueno, sabemos que Marvel había sido hasta hace no mucho pionero en efectos especiales, que lo hacía muy bien, pues básicamente porque tenía dinero, pero ahora como ese dinero y
y ese tiempo y personal lo tiene que distribuir en un montón de series y películas, pues vemos inequivalencias en sus mismas películas, ¿no? Que a veces tenemos efectos impresionantes con tecnología deslumbrante, pero también de repente vemos cosas que decimos, achis, o sea, esto parece sacado de una película de los 90s. Y ahora que menciono esto de las películas de los 90s, de los 2000, es algo que me recuerda mucho a esta película. Creo que si se pensaba que Ant-Man Quantumania iba a ser la película que iba ahora sí a renovar, que iba ahora sí a levantar el evento de la nueva fase del UCM, que te iba a presentar el nuevo reto a vencer, que te iba a presentar las nuevas reglas del juego, pues creo que se queda muy chiquita para hacer eso. Creo que se queda más justo en una de estas películas de los 2000, de los 90, que se hacían solamente para generar dinero, que se contrataban actores y actrices renombrados, pero que solamente iban a eso, a firmar el cheque, y que se hacía solamente por dinero. Entonces esta película, en lugar de emocionarme y ponerme a la expectativa de lo que viene, que al final de cuentas es el objetivo porque te presenta el villano principal, lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es, no sé, ustedes ya me dirán en los comentarios, pero al menos a mí me quita las ganas. Cada vez tengo menos ganas de seguir el hilo del UCM, cada vez tengo menos ganas de descubrir qué es lo que viene, porque siempre entro con, ni siquiera te digo con expectativas de, oh, voy a ver la película del siglo, que no, pero al menos algo mínimamente bien construido, que sea una película sólida individualmente, pero que también se conecte o que me deje a la expectativa de las películas que vienen. Y la realidad es que no, la realidad es que me deja más bien con este sabor a poco, con esta sensación de que se nos prometió un montón y luego llegas a la sala de cine y ves un capítulo más que pudo haber estado fácilmente en Disney Plus, ¿sabes? O sea, nada en contra de las series, de las películas hechas para Disney Plus, pero sabemos que son películas y series, o más bien películas menores, que justamente están ahí porque no llegan al nivel de espectacularidad que se supone que debería de llegar a las salas de cine, ¿sabes? Ya aceptando un poco esta lógica scorseseana de que el cine de superhéroes es más bien un espectáculo, creo que incluso a nivel espectáculo Ant-Man Quantumania se queda corto a nivel guión, se queda corto a nivel personajes, se queda corto a nivel un villano decente, y no nada que ver con Jonathan Majors, él lo hace muy bien, sino más bien por el guión y por la construcción de su personaje, pero se queda también corto en cuestión de efectos especiales, no solo en la calidad, sino en la innovación. Es algo que ya hemos visto en las Ant-Man pasadas, es algo que hemos visto un montón en Doctor Strange. No tenemos efectos nuevos, no tenemos peleas impresionantes, tenemos simplemente un capítulo más que nos va a distraer, a entretener por 1 o 2 horas, y que bueno, no va a cambiar no solamente obviamente nuestra vida, sino tampoco va a cambiar demasiado el entorno de los personajes del UCM, que creo que también es una de las cosas que ha pasado, que no arriesga nada, ¿sabes? O sea, empieza la película, termina y prácticamente estamos en el mismo punto. Sabemos un poquito más del contexto de las situaciones, pero la trama general no avanza. Y creo que ese es uno de sus principales problemas. Pero bueno, gente, ya saben que si a ustedes les gustó, eso está muy bien. Cada quien tiene una opinión y a mí me interesa saber la suya. Por lo tanto, escríbanme aquí abajo. También si no les gustó y están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pónganmelo aquí abajo, ¿vale? También ya saben que si les gustó este tipo de video, me pueden ayudar muchísimo dándole un like y compartiéndolo con sus amigos a través de sus redes sociales para que, bueno, pues el algoritmo diga, hey, aquí este huerquillo está subiendo videos, no se lo pierda, por favor. Y nada, ya saben que si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Si no han activado la campanita, actívenla para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!